Niños y niñas, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos, Cuarto Verde, a esta nueva sesión de aprendizaje. Bien, es importante recordar nuestro lema: estudio, respeto y disciplina. Solo así cumplirás tus metas y tus objetivos sí o sí. Y nuestros acuerdos muy importantes. El primero, mostrar actitud positiva para aprender. Es importante. Desarrollar una escucha activa, prestando atención con todos mis sentidos durante el desarrollo de la clase. Elige un lugar adecuado y mantén tu posición, ¿sí? Para que no te distraigas. Bien, sé responsable con los tiempos de las actividades que te asigno durante la sesión de aprendizaje. Listo. Ahora, nuestra frase del día: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Nunca lo olvides. Muy bien, chicos. Observa estas imágenes. Mira, una vendedora de empanadas, el Cristo de Pachacamilla, adorado por los negritos esclavos, ¿verdad? Venidos de Angola. Por acá tenemos un papá negrito, una mamá indígena. ¿Y su hijo? ¿Qué casta será? ¿Qué dicen, chicos? Acá lo vamos a averiguar. Tenemos por acá un español, a un criollo, a una esclava, a un indígena y a un mestizo. Miren, chicos, y observen cómo están vestidos de forma tan diferente, ¿verdad? Vamos a leer qué dice la vendedora de empanadas. Empanadas bien sabrosas para las buenas mozas. Empanadas bien calientes para todos los valientes. Yo soy la negra, tengo empanadas que a ustedes han de agradar. A esta morena nadie la iguala en el oficio de cocinar. Qué bonito, ¿verdad? Miren todas estas diferentes imágenes. ¿A qué se referirán? ¿Mm? ¿De qué iremos a hablar hoy día, Miss? Ven, te cuento de qué vamos a hablar. Con mucha atención. Nuestra sesión es Organización Social Virreinal. ¿Cómo estuvieron organizados durante el virreinato? Y no nos puede faltar nuestro propósito: identificar la organización social del virreinato. Bien, además, nuestro producto, que es investigar las costumbres de la sociedad virreinal y desarrollar una ficha práctica sobre este tema. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Observa por aquí: Cristóbal Colón, Américo Vespucio. Ah, Imagínate que este personaje tan importante, Cristóbal Colón, dio origen un poco a que los españoles conocieran la realidad que se vivía en el Tahuantinsuyo. Te cuento que en uno de los viajes que realizó Colón fue acompañado por muchos españoles, y algunos de ellos ambiciosos pudieron observar las riquezas que habían en el Tahuantinsuyo y la ingenuidad de los incas al respecto, que no conocían lo que tenían. Que bueno, ellos adoraban su diosa luna, sol, tierra, y no se percataban de la riqueza que tenían. ¿Ah? Entonces, recuerda también que los reyes católicos de España le dieron a Cristóbal Colón todo lo necesario para que él realice estos viajes. Y bueno, fue Américo Vespucio quien finalmente trazó la ruta para que los españoles lleguen en otras oportunidades al Tahuantinsuyo, este gran imperio que no solamente abarcaba Perú, sino todos algunos países adyacentes a él. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasó aquí? Mira, aquí está este gran imperio de los incas, que fue sacudido, que fue invadido, que fue conquistado. ¿Por qué? Por los españoles. Recuerda que ellos vinieron, supieron, y después ya vinieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes vinieron? Los socios de la conquista. Aquí los tenemos, pues no. Vino con Francisco Pizarro dirigiendo esta expedición. Bien, ellos vinieron con sus armas, engañaron un poquito. Entonces, miren este largo camino que ellos hicieron, ¿no? Porque, bueno, iban a obtener buenos frutos, como era la riqueza del Tahuantinsuyo, que era un imperio vasto y muy extenso. Bien, este virreinato, que es el tipo de gobierno, una parte de la etapa de nuestro Perú, en nuestro país, el virreinato del Perú empezó, en 1542, ¿sí? Y duró aproximadamente unos 300 años, te cuento.
Bien, vamos a observar aquí a los principales virreyes, ¿no? ¿Por qué virreinato? Porque fue gobernado, ¿no? Fue gobernado por virreyes. Así es, el virreinato, porque fue gobernado por virreyes. Tenemos entonces aquí algunos de los principales virreyes que se hicieron cargo de esta etapa tan grande de nuestro país que duró aproximadamente 300 años. Bien, el virreinato del Perú terminó oficialmente con la rendición de quién? De José de la Serna e Hinojosa, que fue nuestro último virrey, ante las fuerzas de Simón Bolívar tras la batalla de Ayacucho en 1824, que se firma que la capitulación de Ayacucho. Bien, chicos, continuamos con esta hermosa historia. Sociedad virreinal. La sociedad en Nueva España se integró por dos grupos, indígenas, españoles y además los africanos, aunque en algunas sociales se destinaron lugares diferentes para que vivieran los españoles y los indígenas. La convivencia diaria entre ambos grupos favoreció las costumbres que se fusionaron aquí. Debido a que la población indígena disminuyó por las epidemias y enfermedades de la conquista, trajeron a los africanos, los españoles, para asignarles otros trabajos como en las minas y haciendo carreteras. Los indígenas fueron reunidos por los españoles en nuevos poblados para facilitar la evangelización y facilitar el tributo. Observen cómo ellos se evangelizaron. Los esclavos que venían de muy lejos eran vendidos a costos muy altos, por lo que la mayoría fueron hombres, ya que sus amos los hacían trabajar mucho para recobrar lo que habían invertido en ellos. Aunque la mayoría de ellos eran africanos, algunos venían de China, de Filipinas o Indias. También hubo caso en que los españoles esclavizaron indígenas con los que habían peleado durante la conquista. Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y las famosas castas, es decir, los hijos de padres de diferentes grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de un español y un indígena eran llamados mestizos. Otro ejemplo podría ser los hijos de un español y una africana, a quienes se les denomina mulatos. Bien, ¿te gustó este relato? Ahora vamos a continuar. Sí, te cuento. Mira, estas castas, gracias a la fusión de los españoles, ¿no? Con los indígenas, con los esclavos negros, se fusionaron. Porque ellos se enamoraron, se conocieron y tuvieron hijos. Ahora, ¿qué pasó? Te cuento. Mira, en el caso de los españoles, padres españoles tuvieron un hijo, pero ese hijo fue nacido en América y al ser así, este hijo es de casta criolla. Pero también tenemos a los españoles peninsulares, los que son hijos de padres españoles, pero además estos hijos son nacidos ¿dónde? En España. Ellos son los españoles peninsulares. Bien, continuamos. Si un español se casaba con una indígena o formaba un hogar con una indígena, tenían hijos mestizos. Si un español se unía a un negro o negra, ¿sí? Sus hijos serían mulatos, imagínate. Y un indígena unido a una negra o un negro tendría hijos zambos. Bien, continuamos. Ahora los vamos a ver con calma cada uno de ellos. Por ejemplo, mira, tenemos acá a un español con una española, ¿sí? Entonces, estos dos españoles tienen un hijo nacido en España, por lo tanto es un español peninsular. Ahí está, chicos. Excelente. Continuamos, mire. Tenemos por acá a quienes. Tenemos por acá, observen, mira, tenemos a un español, ¿sí? Más una española, pero su hijo es nacido en América.
¿verdad? Entonces, por lo tanto, su hijo es un criollo. Listo. O su hija en este caso. Bien, observen aquí esta imagen. Tenemos a un español y tenemos a una indígena. Y ellos han tenido un hijo mestizo. Muy bien, chicos, interesante, ¿verdad? Bien, observemos esta imagen. Tenemos aquí a una española y tenemos aquí a un negro. ¿Sí? Entonces su hijo será un mulato. Muy bien. Continuemos entonces. Tenemos aquí otra imagen, observen. A un negro, ¿sí? ¿Con quién? Con una indígena. Entonces, su hijo será un sambo. Miren ustedes, chicos, qué interesante, ¿verdad? Tenemos aquí a la pirámide social. Listo. ¿A quién tenemos en la punta de la pirámide? Tenemos al virrey. Y aquí tenemos a algunos personajes, ¿como quién? Como a los peninsulares. ¿Recuerdan ustedes quiénes son los peninsulares? Son aquellos españoles nacidos en España. Y tenemos a los criollos, que los criollos también son españoles, pero son hijos de españoles, pero son nacidos en América. Y tenemos aquí a los grandes comerciantes, ¿de acuerdo? Están aquí, miren, en la nobleza, empezando por el virrey, máxima autoridad en el virreinato, tenemos aquí según su linaje y tenemos también según su economía. Listo. Tenemos aquí a la clase media en el segundo escalón de la pirámide. Aquí están los peninsulares, que ya saben quiénes son, españoles nacidos en España, y los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en América, según su jerarquía. Listo. Y tenemos también a los medianos comerciantes aquí, por su situación económica, ¿verdad? Aquí a los medianos comerciantes como mineros y algunos profesionales. También tenemos al bajo pueblo en el tercer escalinata de la pirámide. Muy bien, observen. Tenemos aquí a los indios nobles, ¿verdad? Tenemos a los peninsulares y criollos con oficios menores, a los pequeños comerciantes. Tenemos también a los indios comunes y a los negros libres, que por razones que pudieran comprometerse o formar una familia con un español o con alguien de la nobleza o de la clase media, ya su libertad era resuelta. Entonces dejaban de ser esclavos y ya pertenecían al bajo pueblo. Bien, y tenemos en la última escalinata a quién? A los esclavos negros, que ellos definitivamente siempre servían a un amo y eran siempre esclavos dependientes de alguien. Muy bien, vamos a continuar ahora. Esta organización social está dividida, ¿sí? Por su estratificación jurídica, ¿qué quiere decir? Como personas, como autoridades, y además por su condición socioeconómica. Vamos a empezar por la jurídica, como persona, como autoridad o persona natural. Listo, tenemos aquí a la República. Está en la primera escalinata. Este grupo está regido por leyes propias, es decir, no dependen de otro, ellos son autoridades. Tenemos, por ejemplo, acá a la República de Españoles. La conforman los criollos y los peninsulares, ¿no? Sus privilegios variaban según su jerarquía. Y tenemos en la tercera escalinata a la República de Indios. Estaba conformada por los indios nobles, caciques, indios del común y que vivían además en pequeñas reducciones, que eran casas muy pequeñas unas sobre otras, bien muy juntas. Y bueno, con tierras propias o que pagaban algunos tributos. Y según su condición socioeconómica, tenemos por acá la nobleza en la primera escalinata, ¿no? En la punta de la pirámide. ¿Formada por quién? Por los peninsulares, bien, por los criollos, que eran grandes comerciantes, bien, ahora poseían títulos mobiliarios que heredaban o también compraban porque su situación económica era muy buena, los de la nobleza. Los de la clase media, formado por quién? Por los peninsulares, ya sabemos quiénes son, por los criollos
y además con cierto poder económico mediano, ¿verdad? No tienen ningún título mobiliario, son medianos comerciantes menores y profesionales. Y tenemos acá el Bajo Pueblo, formado por los peninsulares y criollos mestizos, dedicados a oficios menores, pequeños comerciantes indios y negros además. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a hablar sobre las costumbres del virreinato. Miren, debido a esta fusión de castas, de razas, debido a esta fusión de costumbres de los españoles, indígenas y negros, ¿sí? Todo se fusionó. Imagínense, tenemos por acá algunos pregones coloniales, como la vendedora de los pastelitos, dice, pastelitos calientes que queman los dientes. Tenemos aquí al señor encargado de los faroles. ¿Qué decía él? Las 12 han dado y sereno y la noche está tranquila. Camino con mi farol por la ciudad dormida. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Todavía nos faltaba por acá. Vamos a regresar. Ven, pajarito, por acá. Listo. Tenemos, miren, ustedes pueden observar a los vendedores de vela. Aquí el pan calientito, ¿no? Aquí compra niña, dice una velita para llevarle a la Virgencita, ¿no? A la lavandera que dice, esta ropa de mi amita, muy blanquita, la dejaré. Al aguatero, ¿verdad? Al de las escobas para que la casa nos quede limpiecita. Bien, ahora sí continuamos. Chicos, ¿qué hemos traído por acá? Miren lo que tenemos. Ah, la forma en que vivían, pues, ¿no? Ellos celebraban. Tenemos acá las reducciones, que eran estas casitas muy pequeñas y muy juntas, en la que vivían, pues, ¿no? La clase media o también algunos del pueblo vivían ahí muy, muy juntitos. Ahí están las reducciones. Mientras que los de la nobleza sí disfrutaban de los patios coloniales, que dentro de su casa tenían unos patios tan grandes que parecían que fueran parques. Entonces eran inmensos. Ahí realizaban sus tertulias, que eran unas pequeñas fiestas, bueno, no tan pequeñas, donde llamaban a quienes toquen, ¿sí? El violín, quienes toquen instrumentos como el piano, y ellos escuchaban. Ahí eran unas fiestas muy calmadas. Listo, continuamos por acá. Listo, miren las actividades que realizaban entre los negros, ¿sí? Ellos alababan pues a su dios moreno, ¿no? Que lo habían dibujado en la pared. Realizaban unas fiestas muy amenas, con mucho jolgorio, con mucha felicidad. Tocaban con qué, con la quijada de burro. ¿Qué más tocaban ellos? ¿Sí? Utilizaban también otros instrumentos que eran muy bulliciosos, que les permitían, como el cajón, ¿verdad? Que les permitían pues realizar estas fiestas muy bonitas, que ellos se podían reunir después de las arduas faenas de trabajo que tenían. Y pues miren, tenemos una anécdota muy interesante de la señora Josefina, que ella se queda pues paralizada de los brazos, ya no podía trabajar, y ella era una esclava. Y su amo la sacó de ahí, la despidió, le dijo, ¿sabes qué? Ya no me sirves, ya puedes irte. Entonces ella, muy triste, se fue a rogarle al dios moreno que le hiciera un favor, que ella se recupere. Y entonces ella, muy devota, dijo, si yo me recupero, voy a hacer un dulce muy, muy rico y lo voy a obsequiar y te lo voy a ofrecer. Y así fue. Su fe la curó y en efecto ella fue agradecida, y de ahí salió el famoso turrón Doña Pepa. Listo. Y esta actividad que ustedes ven aquí, esta actividad taurina, realizados por los de la nobleza. Aquí era la famosa corrida de toros. Muy bien, chicos, son actividades que se desarrollaron durante el gobierno del virreinato en esta época colonial. Tenemos, miren, a grandes personajes también que fusionaron y salieron nuevas castas también con ellos. Tenemos, por ejemplo, a Túpac Amaru II. ¿Qué pasa con él? Es hijo de un criollo y una indígena. Entonces ya sabemos que su casta es mestiza. Bien, él descendía por la línea materna de la dinastía real de los incas. Era tataranieto, imagínense, de Juana Pilco Huaco, la hija del último soberano inca, Túpac Amaru, ¿sí?
que había sido ejecutado por los españoles en 1512. Muy bien, chicos, tenemos entonces aquí a Túpac Amaru II. Bien, ahora vamos a hablar de San Martín de Porres. ¿Qué pasa con él? Aquí está, miren. Él es hijo de un español y de una negra. Y entonces él sería un mulato. Muy bien. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el santo de la escoba. Él tuvo muchos beneficios, claro, ¿en qué sentido tuvo beneficios? Porque era hijo de un español, ¿sí? Y entonces también su madre, que fue negra, fue liberada, ya ella no era esclava. Y entonces, pero a pesar de estos beneficios que le daba el poderío de su padre, él no los quería utilizar porque él quería llegar a ser aceptado, sí, por lo que él era y por la convicción que tenía. Un importante personaje religioso. También tenemos, miren, a Micaela Bastidas, esta importante mujer, hija de un negro y de una indígena, ¿sí? Una esposa y consejera de Túpac Amaru II. Su desempeño tuvo vital importancia en la rebelión de Tinta, imagínense, chicos. Ahora la pregunta del millón de puntos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? La organización social, ¿verdad? Del virreinato. ¿Para qué nos servirá? Para que nosotros tengamos ese amplio conocimiento sobre cómo estuvo dividido el virreinato, sobre todo su escala social. Y vamos a ver. Presta mucha atención para que pueda responder. La organización social, recordemos que estuvo dividida en la estratificación jurídica como persona natural o autoridad y también en la estratificación social económica, ¿sí? Según su poderío o el dinero que ellos tuvieran. Bien, chicos, continuemos. Bien, la estratificación jurídica incluye la República de los Españoles, la República de los Indios. Bien, la República de los Españoles ¿qué tenían ellos? Leyes propias. Y la República de los Indios, ¿qué tenía? Formada por ¿quién? Por los peninsulares y por los criollos. Y la República de los Indios, formada por los indios nobles, los caciques, bien, autoridades incas, y los indios del común, que vivían en pequeñas reducciones. Pasamos ahora, miren, la nobleza está formada por los peninsulares en la estratificación socioeconómica, formada por peninsulares, ya saben quiénes son, ¿verdad? Hijos de españoles y además nacidos en España. Por los peninsulares y por los criollos. Recordemos que los criollos son hijos de españoles, pero ellos son nacidos en América. Listo, ellos eran grandes comerciantes, ¿verdad, chicos? Ahora la clase media, formado por los peninsulares también, y además formada por quien tenían cierto poder económico, estos peninsulares, y formada también por los criollos. Tanto los peninsulares como los criollos tenían cierto poder económico mediano, ¿verdad? De la clase media. Tenemos por acá en el Bajo Pueblo a los peninsulares y a los criollos y mestizos, Pero ellos se dedicaban a oficios menores, su condición económica sí era más baja. Muy bien, chicos, esto hemos aprendido. Es importante que no lo vayas a olvidar. Te adjunto allí un PDF donde vas a poder completar unas preguntas interesantes que te van a ayudar a reforzar lo que hemos visto. Muy bien, ahora sí es importante que nos hagamos la pregunta, autoevaluarnos. Estoy segura que prestaste atención durante el desarrollo de la clase, ¿verdad? Muy bien. También sé que has respetado los acuerdos que presentamos al inicio de la clase. Excelente. Muy bien, chicos. Y nuestro lema de despedida, ¿sí? Que dice, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Así es que ya sabes, pon mucha voluntad para poder perseguir tus sueños. Gracias por estar ahí escuchándome y respetar nuestros acuerdos. Muy bien, te felicito. Bien, nuestra clase llegó al final, nos veremos en otra oportunidad. Que pases un excelente día. Nos vemos.